Buenos días, o tardes, o noches, según cuando ustedes escuchen esto. Les recuerdo que el viernes vamos a publicar las consignas para el primer parcial de Antropología Económica. Hoy quería continuar con lo que estábamos viendo el viernes. Como yo les decía, el viernes este, junto a la definición de Marx de que respecto del capitalismo, que consideraba que el capitalismo era un modo de producción basado en la valorización del valor a través de la extracción de plusvalía. Este, Teníamos esta otra concepción que consideraba el capitalismo en relación con los fenómenos de intercambio. Yo les decía que en parte esta definición, esta concepción de capitalismo vinculada a los fenómenos de intercambio, la colocaba estos fenómenos de intercambio y por lo tanto colocaba también colocaba estos fenómenos de intercambio y colocaba el capitalismo en relación con esta noción que habíamos visto hace unas semanas del mercado. Y esta concepción del mercado no era una esfera de intercambios cualquiera, sino la teoría económica había defendido o defendía que el intercambio, este, que el mercado, perdón, es un fenómeno que el mercado es un proceso autorregulado. Esto lo habíamos visto con la corriente neoclásica, ¿no es cierto? ¿Qué perseguían los sujetos en la corriente neoclásica? Los sujetos en la corriente neoclásica perseguían una maximización de la satisfacción de sus necesidades o del beneficio del capital a través de procesos de optimización. Estos procesos de optimización los llevaban a buscar en el mercado, a buscar en el intercambio un conjunto de bienes que satisfacían sus necesidades o preferencias, sus proyectos de maximización y puesto que en el mercado se encontraban con un conjunto de bienes, debían optimizar para poder maximizar. Al encontrarse con esos bienes en el mercado, estaban obligados a negociar precios. Existían para cualquier conjunto de bienes y para cualquier conjunto de oferentes y demandantes una serie, unos acuerdos unos acuerdos que resultaban en precios, en términos de los cuales los oferentes y demandantes este, cumplían con la satisfacción de sus preferencias y con cumplían con la satisfacción optimizada de sus deseos y preferencias. Y puesto que esta satisfacción, que este acuerdo cumplía con ambos proyectos, y puesto que este acuerdo no existía de antemano, los precios emergían del intercambio. Y en la medida en que oferentes y demandantes quedaban satisfechos con esto,
con estos precios, el mercado se autorregulaba. Y esto significaba también que a través de este acuerdo de precios, el mercado aseguraba no únicamente la satisfacción y la optimización de los deseos y las necesidades, sino también la distribución óptima de los diferentes recursos, bienes, entre ellos obviamente el trabajo y los medios de producción, eh, entre las diferentes ramas de producción y entre los diferentes consumidores o entre los diferentes proyectos de satisfacción de necesidades. Este, de esta forma, entonces, buscando su propio interés, los sujetos se encontraban con una distribución óptima de recursos que no hubiera sido posible, este es el razonamiento en definitiva de la corriente neoclásica, si hubieran estado buscando esta distribución óptima de recursos. Si hubieran estado buscando cualquier cosa complicada que sea el bien común, no hubieran logrado esta distribución óptima de recursos. Entonces, el orden que es el mercado es un orden autorregulado en la medida en que resulta espontáneamente de los proyectos individuales, ¿no es cierto? Pero había un problema con esta concepción. Esta concepción nos decía qué era el mercado, pero no cuándo había surgido. Este, ahora, va a ser la historiografía, en particular la historiografía francesa, es decir, la ciencia histórica francesa, la que va a indagar acerca del surgimiento de los intercambios en Europa occidental, intercambios que dan origen al mercado, perdón, que dan origen al capitalismo. Y entonces estaba este señor que veíamos la vez pasada, que era Fernand Braudel, este historiador francés, que razonaba en los siguientes términos. La vida material de las poblaciones en, esta, en este pequeño mundo que es Europa Occidental y sobre todo en este pequeño mundo que es el Mediterráneo, había estado vinculada desde muy temprano, ¿no?, con producciones para el consumo y con esferas de intercambio, en donde podía concurrir cualquier sujeto con sus bienes y en donde las cosas sucedían o podían suceder, o podíamos pensar que las cosas sucedían aproximadamente en los términos que funciona el mercado neoclásico. Es decir, los sujetos concurrían a las esferas de intercambio, a la esfera de intercambio con sus bienes, buscando otros bienes. Es más complicado saber si los precios eran o no negociados, pero incluso suponiendo que los precios hayan sido negociados, lo que obtenían estos sujetos al intercambiar eran ganancias moderadas, dado que cualquiera podía concurrir, cualquiera podía llevar sus bienes al mercado, este, pero en esta esfera de intercambios en la que los intercambios ocurren a corta distancia, los sujetos conocen muy bien
las condiciones de producción y las condiciones de consumo. Y en ese sentido, Brodel considera que es imposible la obtención de beneficios extraordinarios. Y puesto que es imposible la obtención de beneficios extraordinarios, hubiese sido imposible en esta esfera de intercambios la génesis del capitalismo. ¿Por qué es el capitalismo? Habíamos dicho que el capitalismo es una diferencia monetaria entre ingresos y egresos, pero es una diferencia monetaria tal que puede prolongarse en el tiempo y volverse sistemática. Es decir, una diferencia monetaria entre ingresos y egresos que da lugar a ulteriores reinversiones para incrementar sistemáticamente la diferencia monetaria de partida. ¿Sí? Este, la ganancia no solo existe, sino que la ganancia permite la reinversión y la reinversión permite la ampliación del margen de ganancia y con ello la ampliación posterior de la inversión y nuevamente la ampliación del margen de ganancia. Esto es lo que consideramos que es acumulación, les decía yo la vez pasada, para evitar la confusión posible de que ustedes consideren la acumulación con un atesoramiento. En efecto, la inversión no es un atesoramiento, la acumulación, perdón, no es un atesoramiento, es la diferencia que surge de la reinversión. Es la diferencia y la ampliación de la diferencia monetaria entre ingresos y egresos que surge de una reinversión sistemática. Uh, entonces, en esta esfera de intercambios, que surge muy tempranamente en la historia y que está presente en está presente, por supuesto, en el universo medieval. Esta esfera de intercambios no hubiera conducido al capitalismo. Y entonces Brodel va a observar una esfera de intercambios que surge en el occidente bajo medieval y sobre todo en el mundo mediterráneo, que está vinculado a estos lugares de intercambio que son las ferias, eh, que es lo que vemos en la diapositiva, y en las que junto con los bienes cotidianos se intercambia dinero y bienes de lujo. ¿Sí? Se producen intercambios alrededor de bienes de lujo. Y se presume, y se, y en esta esfera de intercambios también hay una serie de intercambios más complejas que son los intercambios monetarios, los intercambios de divisas en parte, pero también los intercambios de instrumentos de crédito. El ejemplo fundamental en este momento de esos instrumentos de crédito son las letras de cambio, de la cual vamos a volver a hablar posteriormente, pero operan en términos básicamente de pagarés que suponen estos pagarés suponen préstamos ocultos, puesto que el préstamo de interés está extremadamente mal visto en este universo basado aún en valores religiosos.
Y tanto los intercambios este, centrados en los bienes de lujo como los intercambios en términos de divisas y en términos de letra de cambio, suponen una operatoria, suponen unas operaciones, suponen unas instituciones, suponen unos actores bastante diferentes de la esfera anterior del comercio a corta distancia. Y entonces Brodel, ¿no?, va a colocar las ferias y más tarde los bancos, o a la vez, en realidad a la par están surgiendo los bancos, y más tarde los instrumentos bursátiles, es decir, las bolsas, este, como una esfera de intercambios, le podemos llamar un universo B de intercambios, al anterior le podemos llamar un universo A de intercambios, en donde la característica fundamental de estos intercambios es la ganancia extraordinaria que logran obtener y a la que se orientan. Para obtener estas ganancias extraordinarias, este, esta esfera de intercambios está extremadamente restringida a una élite, este, y como está restringida a una élite, ¿sí?, podemos hablar de intercambios aquí, podemos hablar aquí de intercambios monopólicos o cuasi monopólicos. Y como resultado también de este carácter monopólico o cuasi monopólico, la información aquí respecto de los precios de los medios de producción, respecto de los precios en el lugar en el que se producen estos bienes y los precios en el lugar en que en que se espera vender estos bienes, es celosamente guardada, ¿no? Este, entonces tenemos una esfera, ¿no?, que tiene otros principios de organización. Los bienes de lujo que se comercian en esta esfera son bienes de lujo que se obtienen no a media o corta distancia, sino por lo general a larga distancia. Este, y para obtener estas ganancias extraordinarias, estos empresarios, grandes negociantes que participan de esta esfera, deben ser extremadamente flexibles, es decir, deben organizarse para estar allí donde las oportunidades de beneficio son máximas. En los negocios de especias, en los mm, negocios, en las operaciones monetarias de letras de cambio, en las operaciones con textiles, en las operaciones con esclavos, a veces aprovechando la escasez debidas, por ejemplo, a malas cosechas en algunas regiones muy localizadas. Sea donde sea como sea, estos sujetos están allí donde el intercambio les va a reportar un mayor beneficio, ¿no? Y para eso no apuestan a la especialización, sino apuestan a la flexibilidad. Esta esfera, entonces, este universo B de los intercambios, Brodel lo llama contramercado y se opone entonces a el universo A, en donde hay libertad de concurrencia, las transacciones son competitivas y la información es accesible. Y este universo A de intercambios regulares, previsibles, que orientado a la satisfacción de las necesidades de consumidores localizados. Este universo A, entonces, lo podemos denominar mercado. En el mundo bajo medieval tenemos la emergencia, ¿no?, de este universo B de los intercambios,
de este contramercado anexado a este universo A de los intercambios que es el mercado, que ha acompañado gran parte de la historia de la humanidad. Entonces el capitalismo va a surgir en esta esfera de los intercambios que, puesto que sus características se oponen a la concepción clásica y neoclásica del mercado, Brodel lo denomina entonces contramercado. Ahora, ¿por qué, si, ¿por qué puede existir en este mundo que todavía, protoeuropeo, ¿sí? ¿Por qué puede existir en este mundo que va a ser, que se va a transformar en algún momento en Europa Occidental, esta esfera de intercambios tan especializada y tan significativa en la historia posterior de la economía mundial? ¿Cuáles son las condiciones entonces de la emergencia de una ganancia extraordinaria sistemática a través de las operaciones de intercambio y a través de las operaciones, a través de las operaciones de intercambio a larga distancia, este, centradas en el lujo y centradas en los instrumentos monetarios? Pero él razona en los siguientes términos: para que hubiera esta esfera de intercambio extraordinaria, para que existiera para que surgiera y se expandiera esta esfera que es el contramercado, debió haber, ¿sí? Debe haber garantías a la propiedad. Y estas garantías a la propiedad son las propias de del feudalismo. Este, Vamos a ver más tarde, ¿sí? En un par de clases calculo, que estas esferas son también propias de otros enclaves más extraños que el feudalismo, que son las ciudades del Mediterráneo. Pero por ahora, a los efectos de no complejizar demasiado esto, supongamos que sea únicamente el feudalismo. ¿Qué es el feudalismo? El feudalismo, en los términos de Brodel, este, es una organización, una estructura de las jerarquías sociales. Esta estructura de las jerarquías sociales este, transforma, ¿no?, la posesión de la tierra en privilegios sociales y en privilegios políticos. En privilegios sociales coloca a las personas importantes dentro de la sociedad, a las personas con privilegios dentro de la sociedad, este, transforma a los terratenientes en personas con privilegios dentro de la sociedad y coloca los instrumentos de coacción, los instrumentos de violencia, entre todos estos privilegios asociados a la jerarquía social, los privilegios políticos, los privilegios del uso de instrumentos, de medios de violencia, en las personas que poseen bienes inmuebles, en las personas que poseen tierra. Entonces, la acumulación de tierras, la posesión de tierra, este, es a la vez impulsada y defendida en esta organización que es el feudalismo, en esta organización social que es el feudalismo. Entonces vamos a tener unos sujetos, de los que vamos a hablar enseguida, que buscan activamente la ampliación de su riqueza
en términos de la ampliación del territorio, y la pueden defender, puesto que los mismos sujetos son los que gozan del privilegio de las armas. Los, es decir, de los privilegios políticos. Y a través de esos privilegios políticos, a través del uso de las armas, lo que significa obviamente también el reclutamiento de quienes pueden manejar esas armas, este, las huestes armadas, este, pueden entonces, ¿no?, conservar, buscar posesiones y conservar, defender esas posesiones. Ahora, la transformación posterior es en cierto sentido la ampliación de la riqueza. Y con la ampliación de la riqueza, ¿sí?, también la posibilidad de defender a través de estos medios, a través de este medio por excelencia de la política, que es la violencia, esa riqueza obtenida. No puede haber acumulación, entonces, sin garantías políticas a través de los medios de violencia, ¿sí?, de la propiedad de esa riqueza obtenida. La acumulación va a la par que las garantías de propiedad obtenidas a través, que las garantías de la propiedad a través de los medios de coacción, a través de los medios de violencia. La riqueza monetaria, entonces, se incorpora a la jerarquía social, porque ya hay una jerarquía social basada en posesión, en posesiones. La riqueza monetaria puede ser defendida a través de la violencia, porque ya la violencia defiende las posesiones territoriales. Esto es lo que no ocurre en otros sectores en otras civilizaciones que ya poseen en este momento, o incluso antes de este momento, comerciantes y dinero. Entonces podemos también hacer la operación comparativa. ¿Por qué esta esfera de ganancias extraordinarias que Brodel llama contramercado no ha surgido en China y no ha surgido en el mundo de Medio Oriente? ¿Qué es lo que ha obstaculizado el desarrollo de esta esfera del contramercado en estas civilizaciones que, sin embargo, ya tenían todas ellas, los medios suficientes para una expansión de de los procesos de intercambio, para una perdón, para una ampliación de la acumulación. Y lo que ha ocurrido es que el obstáculo que existía era la forma en que se construían las jerarquías sociales en estas otras civilizaciones que se habían desarrollado a la par, ¿sí?, que se habían desarrollado incluso más que las civilizaciones del occidente medieval. En China no podía ocurrir entonces este desarrollo de la esfera del contramercado, porque en China la jerarquía social está basada en el Estado. Y es el Estado el que asigna las posiciones de privilegio, y esas posiciones de privilegio tienen sobre todo una existencia en términos de posiciones estatales, es decir, de pertenencia de los agentes a una burocracia. En el mundo del Islam, estas
este contramercado no podía existir o se veía obstaculizada su expansión en la medida en que el poder del sultán este, era un poder total, ¿no?, sobre las posesiones de los particulares. Entonces, era el sultán el que podía desposeer, ¿no?, a los comerciantes. Solo en Occidente, entonces, ¿sí?, ha ocurrido, ¿no?, esta simbiosis entre los depositarios, los depositarios de medios de coacción, ¿sí?, es decir, el Estado en definitiva, ¿sí?, y los poseedores de riqueza, es decir, capital, de tal forma que el capital permita la construcción del Estado, ¿sí?, y el Estado permita la expansión del capital. Entonces tenemos, ¿no?, que la condición para que surja para que surja y se expanda esta esfera contramercantil es el Estado, no como cualquier Estado, sino como aquel Estado que puede establecer esta relación simbiótica con el capital. Es decir, un Estado que pueda defender la propiedad y que pueda, al defender la propiedad, verse favorecido en esta defensa de la propiedad, ¿sí?, para lograr a través de el capital de sus clientes su propia expansión. El Estado, entonces, en Occidente, el Estado, lo que se va a transformar mucho más tarde en el Estado de Derecho, ¿sí?, se origina en Occidente a la par que la expansión del capital. Buen día, Abigail, como sos mi única alumna hoy, te voy a preguntar, ¿se entiende, Abigail? ¿Me escuchás, no, Abigail? Porque si no me escuchás estamos fritos. Estoy grabando media hora de cohete. Bueno, esperemos que me escuches. Y entonces tenemos, ¿sí?, esta, que es lo que hemos visto la clase pasada, ¿sí? Quiero pasar a estos dos analistas, sociólogos, analistas del sistema mundo, que son Emmanuel Wallerstein y Giovanni Arrighi. Y luego a este señor, que es un analista del origen del Estado. Ay, ¿qué pasó? A ver, esperen un cachito, que no sé qué pasó. Parece que cargué mal la diapositiva. Bien, entonces ahí estamos con qué es la propuesta cuál es la propuesta de Immanuel Wallerstein, que como les decía, es un sociólogo. La noción principal de Wallerstein, la categoría principal para Wallerstein, es la de mundo, la de sistema mundo, y sobre todo la economía mundo. Por mundo, Wallerstein no va a entender
no podemos considerarlo así. Mundo acá en Wallerstein no se trata de todo el mundo, de todo el globo terráqueo, sino de una cierta esfera, de una cierta porción de este globo terráqueo que mantiene entre sí relaciones más densas que las que mantiene con el exterior. Entonces, un mundo es una esfera, un cierto sector, este, un conjunto de regiones muy diversas, ¿no? Muy diversas, con diferencias y con diferentes ecologías, con diferentes colectivos, con diferentes formas de gobierno. Entonces, una esfera muy heterogénea, que no obstante su heterogeneidad, está interconectada. ¿Cuáles han sido los dos mecanismos de interconexión? ¿Sí? Puesto que está interconectada, ¿sí? Estos mundos los podemos considerar como sistemas. Son entonces sistemas mundo. ¿Cuáles han sido los mecanismos de interconexión de estos sistemas mundo? En principio, el mecanismo de interconexión de este sistema mundo a lo largo de la historia ha sido el imperio. ¿Sí? ¿Qué es un imperio? Un imperio es un mecanismo de interconexión de un conjunto heterogéneo de, de regiones, ¿sí? De un conjunto muy heterogéneo de regiones, ¿sí? Basado en una autoridad central. Y esa autoridad central lo que hace, ¿no? Es establecer este, una subordinación sobre los componentes del mundo. Subordinación que es al menos una subordinación tributaria, ¿no es cierto? Entonces, y para poder lograr una subordinación tributaria, tiene que haber una subordinación política. Un mundo, un imperio, entonces, subordina políticamente, es decir, manda sobre las regiones, y uno de los elementos para mandar esas regiones, una de las formas en que ese mando sobre otras regiones heterogéneas se concreta, es a través del tributo. Entonces, y para lograr este mando y para lograr esta tributación, ¿sí? este, este centro del imperio lo que hace, ¿sí? Es ocupar, ¿sí? Militarmente las regiones, regiones heterogéneas que componen este sistema. ¿Se entiende? ¿Entendés, Abigail? Ahora, diferente de este mecanismo de imperio, hay otro mecanismo de interconexión dentro de estas esferas, dentro de este sistema mundo, dentro de los sistemas mundo que han existido, que es el de economía mundo. ¿Sí? El economía mundo nos supone, la economía mundo nos supone una autoridad política, un centro político, un centro estatal y militar, un mecanismo de tributación, un mecanismo de ocupación militar, ¿no? Unas operaciones de mando sobre los componentes del sistema, sino que interconecta las diversas regiones
e insisto en esto, las diversas regiones heterogéneas, porque no hay mundo sin heterogeneidad, en términos de intercambio. Y como intercambios, ¿sí? Una suerte de división del trabajo. Intercambios y no necesariamente mercado, ¿no es cierto? Porque habíamos visto, ¿no? Este argumento de Brodel, ¿no? Que lo que tenemos en la organización de los intercambios no es únicamente el mercado, en tanto mercado autorregulado, en tanto mercado neoclásico, sino también estos mercados que son esta esfera de intercambio que generan ganancias extraordinarias, que es el contramercado, ¿no es cierto? Entonces podemos decir que este sistema mundo, esta economía organizada en términos de economía, es conecta, ¿no? Sus componentes a través de intercambios que pueden ser mercantiles o pueden pertenecer a esta otra esfera brodeliana que es el contramercado. Este, Acá quería volver un momentito sobre la diapositiva anterior. Dado esta esfera de interconexión que es el mundo, vamos a hablar de fenómenos que afectan a la totalidad del mundo, ¿sí? A la totalidad del sistema. A estos fenómenos los vamos a llamar fenómenos sistémicos. Es decir, cuando acá estamos pensando en esta perspectiva, en el capitalismo, ¿sí? Y en conjunto y en fenómenos históricos asociados al capitalismo, este, puesto que hablamos de capitalismo, también hablamos de la expansión del capital, no como fenómenos locales, no como fenómenos que pertenecen a una cierta región, a una cierta parte dentro de este sistema, sino como fenómenos que afectan a la totalidad del sistema, y entonces vamos a hablar siempre acá de fenómenos sistémicos. Esto es muy importante, ¿no es cierto? La organización del sistema mundo, la emergencia de capitalismo dentro del sistema mundo, no es acá nunca un fenómeno local, no es nunca un fenómeno regional, no es un fenómeno nacional, es un fenómeno sistémico, es un fenómeno que afecta a la totalidad del mundo. ¿Sí? Nuevamente recordemos esto, el mundo aquí no es todo el mundo, ¿sí? Sino un universo interconectado. Entonces volvamos a esto. Entonces tenemos dos formas de interconectar, de conectar este universo, de conectar este universo formado por entidades heterogéneas. Una es el imperio mundo. Piensen en Roma, ¿sí? Piensen en el imperio persa, piensen en el imperio chino también, ¿por qué no? Piensen en imperios más chiquitos, perdón, piensen en imperios, no más chiquitos, es una bestialidad lo que dije, sino imperios fuera de Occidente, como el imperio inca, como el imperio azteca. Todos estos van a ser imperios, ¿sí? Todo imperio en su expansión, ¿no? Es un imperio mundo. Todo imperio en su expansión construye, conforma la interconexión de zonas heterogéneas. Heterogéneas políticamente, heterogéneas socialmente, heterogéneas culturalmente, heterogéneas ecológicamente. Y esta heterogeneidad
Ocurre también en la conexión de una economía-mundo, solo que esa economía-mundo no opera a través de una autoridad político-militar, ¿sí? Sino a través de un universo de transacciones que, que tienen, ¿no? Que deben estar abiertas a este análisis que acabamos de ver con Brodel. ¿Sí? Este universo de los intercambios no puede ser solo el mercado neoclásico, sino también, ¿sí?, esto que Brodel llama contramercado. Ahora, históricamente, dice Wallerstein, ¿no? Las economías mundo derivaron las esferas de intercambio, por ejemplo, el intercambio mediterráneo, ¿no? O el intercambio entre sierra y costa en el mundo andino, derivaron en imperios. ¿Sí? Y entonces las economías mundo han sido inestables, ¿sí?, en su organización y terminaron dando lugar a la formación de centros estatales y militares. Este, salvo un caso, salvo un caso extraordinario, ¿sí?, que ese caso de la Europa occidental, a finales de la Edad Media, es decir, entre finales del 1400, 1500 y comienzos del 1600. ¿Sí? Este, este, esta economía mundo, ¿sí?, que surge en este occidente europeo, ¿sí?, en este occidente europeo que aún no es Europa, obviamente, este, es lo que Wallerstein llama sistema mundo capitalista o moderno sistema mundial. Obviamente, sí, este sistema mundo capitalista podría haberse, ¿no? Podría haber dado lugar a un imperio mundo, ¿sí? Este, de hecho, hay un proceso histórico en esa dirección, este, que es la unificación imperial este, de la corona española, de la corona Habsburgo, este, a caballo de los siglos XV y XVI, ¿no es cierto? Que después lo veremos, pero este, hay un intento, ¿no?, de transformar esta esfera de intercambios que ya conecta el mundo mediterráneo con parte de Medio Oriente y Extremo Oriente y también con parte del continente americano, este, bajo una sola unidad política, ¿sí?, que es el Sacro Imperio Romano Germánico. Este, intento de unificación imperial que fracasa, ¿no es cierto? Esta es una de las cosas que vamos a ver posteriormente. ¿Sí? Pero es muy importante que ustedes tengan en cuenta que en principio no hay ninguna este, raz- no hay ninguna necesidad este, este, trascendental, ¿no?, que dé al capitalismo
esta, mm, se haya hecho del capitalismo el único, la única economía mundo que se haya estabilizado en la historia europea, ¿sí? En la historia mundial. Esto en principio, ¿sí? Hay también un elemento de contingencia, ¿no? Muy fuerte en el desarrollo de, el capitalismo. Entonces, sea como sea, tenemos surgimiento de una economía mundo europea a la que podemos llamar sistema, moderno sistema mundial, o capitalismo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo funciona? ¿Qué es lo que hace que las empresas que han surgido, porque precisamente lo que tenemos en el capitalismo son en principio empresas, qué es lo que hace que estas empresas que surgen en el siglo XV en Europa logren un sistema mundo, constituyan un sistema mundo? Mm, la propia lógica que hemos visto, ¿no? En el comportamiento de las empresas, este, tanto con Marx como con Brodel, nos puede ayudar a entender por qué estas empresas logran, ¿no? Buscan la expansión y por lo tanto van conformando el moderno sistema mundial que se va a ir organizando hasta que se aproxime lo que hoy conocemos, ¿no? Como sistema mundo. Este, ¿Qué es lo que hacen estas empresas? Obviamente buscan la acumulación del capital, ¿no es cierto? Esto significa su expansión, ¿sí? Expansión, ¿no? Que puesto que está orientada, ¿no? A librarse de la competencia, están orientadas a, no, a colocarse más allá de la competencia, están orientadas a la obtención de beneficios extraordinarios, ¿sí? Este, Se desplazan en el espacio buscando, ¿no? Oportunidades de inversión, buscando recursos estratégicos, este, buscando entonces, ¿no? Beneficios, ¿no? Extraordinarios, se expanden territorialmente, ¿no? Entonces tenemos estas empresas que buscan el beneficio, ¿no? Estas empresas que buscan el beneficio extraordinario están por la búsqueda del beneficio extraordinario, están dotadas también de la propiedad de expandirse en el espacio, de expandirse territorialmente. No pueden hacer uno sin hacer lo otro. No pueden obtener el beneficio extraordinario sin desplazarse en el espacio, porque es el desplazamiento en el espacio el que les permite obtener ventajas extraordinarias. Es el desplazamiento en el espacio el que les permite escapar de la competencia. Entonces tenemos este punto, ¿no es cierto? Las empresas capitalistas han sido las que han logrado una economía mundo, ¿sí? Porque buscan la ganancia extraordinaria, ¿sí? Y al buscar la ganancia extraordinaria, a buscar ganancias extraordinarias,
se desplazan territorialmente. Ahora, mmm, al desplazarse en el espacio, aprovechan, sacan partido, ¿sí?, de la heterogeneidad del sistema mundo, ¿no es cierto? Estas organizaciones capitalistas, ¿sí?, precisan de la heterogeneidad del sistema mundo, porque esa heterogeneidad es la que les permite obtener beneficios extraordinarios. Este, el capitalismo entonces, ¿sí?, precisa de heterogeneidad, ¿sí?, no, precisa de heterogeneidad para la obtención de beneficios extraordinarios. Este, la, y esa heterogeneidad es una heterogeneidad, nuevamente repitamos, estas formas de heterogeneidad que constituyen el sistema mundo. Esta heterogeneidad es psicológica, es decir, tiene que ver con la existencia de recursos diferentes dentro del sistema, es, pero es también, ¿no?, una heterogeneidad en la mano en los diferentes colectivos con los que este capitalismo se encuentra, colectivos que le proveen de diferentes, de mano de obra, ¿sí?, este, pero también de mercancías, de bienes diferentes, ¿sí?, y heterogeneidad entonces de los procesos de producción y heterogeneidad política, ¿sí? El capitalismo precisa de una diferencia de estados, ¿sí?, de una heterogeneidad de estados. El capitalismo no precisa de una de la existencia de una multiplicidad de estados dentro del sistema. Y entonces, para aprovechar, en la búsqueda de sus ganancias extraordinarias, ¿sí?, en la búsqueda de ganancias extraordinarias, este, el sistema mundo capitalista conecta diversidad de colectivos, diversidad de organizaciones, diversidad de estados, diversidad de culturas, diferentes ecologías, ¿sí?, formas de producción diferentes, ¿sí?, y un mecanismo y un sistema interestatal, este, y este sistema interestatal, ¿sí?, como hemos visto con Brodel, debe garantizar, ¿no?, los procesos de acumulación dentro, los procesos de acumulación logrados por las empresas capitalistas. ¿Entienden? No puede haber entonces capitalismo sin estas dos entidades, ¿no es cierto? Sin empresas y sin estados. No puede haber capitalismo tampoco sin diversidad de organizaciones, sin diversidad de empresas, sin diversidad de sociedades, sin diversidad ecológica.
Y entonces, ¿cómo funciona este sistema, que es una economía mundo? ¿Cómo funciona esta economía mundo capitalista? ¿Sí? Este, ¿Cómo logra la interconexión de estas diferentes heterogeneidades el sistema mundo capitalista? Y la va a lograr, digamos, en los términos aproximadamente de Brodel, ¿sí? Como un conjunto de mercados, ¿sí? Y un contramercado, ¿sí? Como conjunto de mercados, ¿sí? Tenemos mercados internos, tenemos mercados nacionales, tenemos mercados de grano, ¿sí? Pero que operan en términos de precios, que operan en términos de ofertas y demandas, que operan en términos de competencia. Pero más importante que eso, ¿sí? Tenemos dentro de este universo de conexiones de la economía mundo, la conformación de un conjunto de posiciones jerárquicas que establecen procesos de desigualdad en la división del trabajo. Estas posiciones desiguales dentro de la economía mundo son las que Wallerstein llama centro, periferia y semiperiferia. Centro, periferia y semiperiferia operan en la esfera de los intercambios, ¿sí? En los términos de Wallerstein, es decir, son las posiciones a las que corresponden la desigualdad en la acumulación capitalista a nivel sistémico. Recuerden nuevamente, cuando hablamos de nivel sistémico, hablamos de fenómenos que afectan a la totalidad del sistema. ¿Sí? Entonces tenemos dentro del sistema mundo, dentro de la economía mundo capitalista, un conjunto de posiciones desiguales que llamamos centro-periferia y semiperiferia. Vamos a lo más sencillo, ¿sí? Lo mismo que en Wallerstein, perdón, lo mismo que en Brodel. Lo mismo que en Brodel, lo que asegura la ganancia extraordinaria, ¿sí? De las empresas capitalistas es el estar al abrigo de la competencia, ¿no es cierto? Solo si no hay competencia, hay acumulación. Porque obviamente la competencia disminuye los márgenes de acumulación. Porque afecta el precio de los factores productivos, y afecta el precio de los bienes. Entonces, hay acumulación porque los procesos de intercambio dan lugar extraordinariamente a monopolios y más regularmente, ¿sí?, a cuasimonopolios u oligopolios. Es decir, ¿sí?, hay acumulación porque la oferta de los bienes es realizada por unas pocas empresas, por unos pocos empresarios, ¿sí? Y puesto que
¿sí? No hay sustituto para los bienes que ofertan estos empresarios o estas empresas. Estos pueden imponer a los consumidores, ¿sí? Precios que aseguren beneficios extraordinarios, ¿sí? Este, un historiador de la economía, ¿no? Y un sociólogo que se llama Max Weber, considera que solo puede haber este, estos precios extraordinarios, estos fenómenos de monopolio, en tanto este, hay una diferencia de fuerza, hay una diferencia en el acceso a los medios de coacción, en los procesos de intercambio. Perdón, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Bien, apagué un ratito. Que me apague el celular un momento. Bien. Así que la existencia de monopolios, cuasi monopolios u oligopolios depende del Estado, depende de las protecciones que proporcione el Estado para la existencia de estos precios extraordinarios que aseguran ganancias extraordinarias. Entonces, asegurando el monopolio, los oligopolios, ¿sí? Los cuasi monopolios, vamos a tener en el siglo XV el desarrollo del Estado orientado a proteger los beneficios del capitalismo. El centro, entonces, se caracteriza por la producción de productos centrales, es decir, productos al abrigo de la competencia. Y solo puede haber productos centrales si hay un Estado, si hay estados respaldando la existencia de ganancias extraordinarias a través de las garantías otorgadas a la acumulación. No sé si esto se me entiende. Diferente de esto, ¿sí? Diferente de los productos centrales, tenemos los productos periféricos. Es decir, observen que la caracterización central periférico está ligada en principio a los productos y a los procesos productivos. ¿Sí? Son los productos y los procesos productivos
los que son centrales, porque son los que están al abrigo de la competencia. Ahora, no puedo tener productos centrales, productos y procesos centrales, ¿sí? Si no tengo estados que respalden esos productos y procesos centrales, ¿sí? Que respalden la acumulación, ¿sí? Que respalden los precios extraordinarios, digámoslo así, que aseguran la acumulación obtenida, en el caso de Wallerstein, a través del intercambio, ¿sí? De de productos centrales, ¿sí? Tenemos entonces productos centrales, ¿sí? Y estados que garantizan la acumulación de esos productos centrales. Este, de allí es muy simple entender que es un producto periférico. Un producto periférico, ¿no es cierto? Es un producto competitivo, es decir, es un producto que al no estar respaldado por estados con por estados fuertes, por estados que disponen de medios de coacción fuertes, de medios de coacción amplios, este, compiten uno con otro y por lo tanto la acumulación que obtienen, ¿sí? Es reducida. Históricamente, ¿sí? Los productos centrales, perdón, los productos periféricos han sido las exportaciones de materias primas utilizando prácticas laborales coercitivas. Este, Mientras los procesos, los productos centrales han sido, en principio, ¿sí? Han dado lugar a la producción de manufacturas y procesos, bienes elaborados a través de procesos industriales que por diversos procesos históricos se han vinculado a procesos a procesos de salarización. ¿Sí? Entonces, a la par que tenemos esta diferencia entre productos competitivos y productos centrales, productos periféricos y productos centrales, productos competitivos y productos monopólicos, vamos a tener también a lo largo de la historia la diferencia entre coacción laboral y salarización. Y entre estados fuertes dentro de un sistema interestatal asegurando los monopolios y estados débiles dentro del sistema interestatal. ¿Sí? Pero recuerden ustedes esto, periferia, ¿sí? Periférico y central se aplican en primera instancia a los productos y luego en segunda instancia, ¿sí? A los contextos sociopolíticos en los que esos productos se producen. Y finalmente tenemos las semiperiferias.
Las semiperiferias son las regiones, ¿sí?, en las que existen productos centrales y productos periféricos. Acá ya la noción de semiperiferia no se aplica a los productos, ¿sí?, sino a las regiones. Las regiones, ¿sí?, combinan productos centrales y productos periféricos como resultado de dos procesos, ¿sí? O se trata de regiones que están intentando, o sistemas políticos que están intentando impulsar la producción de productos centrales, o se trata de regiones o sistemas políticos, ¿sí?, que habían producido hasta un momento dado productos centrales y están dejándolos de hacer, ¿sí? Es decir, los productos centrales que habían hasta ese momento producido pasan a, se abren a procesos de competencia. Entonces tenemos, ¿sí?, productos centrales, productos periféricos, ¿sí?, con los sistemas sociopolíticos que los impulsan con mayor o menor éxito, ¿sí?, y regiones semiperiféricas que tratan, ¿sí?, de promover la producción de productos centrales, ¿sí?, o que están perdiendo la posición de centralidad para sus productos. No sé si se entiende. Para que ustedes puedan visualizar esto, ¿sí?, en términos contemporáneos, piensen en la cantidad de productores que hay de bienes alimentarios, supongamos, granos, este, y la cantidad de productores que hay de tecnología, supongamos celulares, ¿sí?, medios avanzados de comunicación. Y van a ver que, sea como sea que piensen este, estos productores, ¿sí?, de granos y de medios de telecomunicación fuertemente con un fuerte peso de la tecnología, van a poder indicar un conjunto de proveedores para los medios de comunicación tecnológicamente intensivos, ¿sí? Entonces van a poder decirme Samsung, bla, 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 ¿no? Y no van a poder hacerlo para los productores de granos. ¿Me entienden? Es decir, que los productores de granos son múltiples y los productores de tecnología son extremadamente restringidos. ¿Entienden esto? ¿Por qué unos son restringidos y otros son amplios? Porque en el caso de los primeros, podrían decir, hay leyes de patentes para los primeros, ¿no es cierto? Lo que significa que hay poderes interestatales en juego defendiendo esas leyes de patentes. Mientras los segundos, ¿no?, están abiertos a la competencia. Lo mismo pueden hacer ya no para los granos, sino para la ropa, para los productos textiles, ¿no es cierto? Y entonces van a tener una infinidad de productores textiles, ¿sí?, y una restricción extremadamente fuerte para los productos tecnológicamente intensivos. ¿Me entienden esto? ¿Sí?
Y entonces tenemos, ¿sí?, estos fenómenos que a Wallerstein le interesan, ¿sí? Debemos pensar entonces en los mecanismos de intercambio entre estos productos tecnológicos, entre estos productos y productores tecnológicamente intensivos y estos productos y productores este, ampliamente competitivos, ¿sí? Y entonces podemos ver que los productos y productores tecnológicamente intensivos pueden obtener márgenes de ganancias enormes, mientras los productos y productores competitivos no pueden hacerlo. Y entonces ahora, ¿sí?, tenemos que ver cuáles son los intercambios entre productos centrales y productos periféricos. Puesto que los productos periféricos son igual, resultan nuevamente, ¿sí?, lo mismo que los productos centrales de los procesos de explotación, que ya hemos visto con Karl Marx y la extracción de plusvalía, ¿sí? Podemos ver un fenómeno bastante interesante para Wallerstein. Las transacciones entre productos centrales y productos periféricos suponen que parte de la plusvalía que se extrae en los procesos productivos periféricos es transferida a, es transferida los productores centrales, ¿sí?, los productores de productos centrales, para la adquisición de esos productos. En otros términos, los productos centrales no solo van a gozar de la plusvalía que extraen en sus propios procesos productivos, sino también de la plusvalía extraída por los procesos productivos periféricos. ¿Se entiende esto? Parte de la ganancia obtenida en la producción de productos periféricos, ¿sí?, no se realiza como acumulación, sino como adquisición de productos centrales. Y al adquirir esos productos centrales, ¿sí?, la ganancia obtenida es transferida a los productores centrales, ¿sí?, y por lo tanto no permite la expansión de la acumulación en los productos y procesos periféricos. ¿Me entienden esto? En otros términos, el intercambio entre productos y productores centrales y productos y productores periféricos es un intercambio desigual. La acumulación capitalista es posible no solo gracias a procesos de extracción de plusvalía endógenos, es decir, propios de los procesos productivos, supongamos, de celulares, sino también a través de la transferencia de plusvalía generada en la periferia. El resultado de la explotación en la periferia hace posible la expansión de la acumulación en el centro. ¿Se entiende?
Ahora, el problema o la dinámica, ¿sí?, de todo este proceso se halla en la duración de estos monopolios o cuasi monopolios, en la duración de las garantías que puede brindar el Estado para que estos monopolios propios de los procesos de producción centrales, ¿sí?, puedan sostenerse en el tiempo. Porque lógicamente, ¿sí?, estos monopolios no pueden sostener, estos monopolios, cuasi monopolios u oligopolios, no pueden sostenerse en el tiempo, ¿sí? No pueden sostenerse mucho tiempo. Antes o después, ¿sí?, cualquier producto central termina transformándose en un producto competitivo. ¿Esto se entiende? Y esta dinámica se haya expresada en este, un tipo de comportamiento cíclico característico del capitalismo que se llama ciclo de Kondratiev. Kondratiev era fue un economista ruso que descubrió que hay una dinámica que él va a llamar ciclo, que es recurrente en los procesos del capitalismo contemporáneo. Y esa dinámica está asociada al surgimiento de nuevas tecnologías que en el momento en el que surgen promueven una expansión de la economía, ¿sí?, y en su momento de declive están asociadas a procesos de regresión de la economía, a procesos de estancamiento de la economía y finalmente a procesos de depresión. En el esquema de Kondratiev, el hecho de que la dinámica de una tecnología dé lugar a una expansión económica, ¿sí?, a un crecimiento económico, está estrechamente vinculado con que en el momento de su surgimiento, esa tecnología surge como una fase cuasi monopólica. Y como fase cuasi monopólica, en un cierto país, en una cierta región, da lugar a un incremento del empleo, a un incremento de la actividad económica, y con ese incremento de la actividad económica, a un proceso también de expansión de la economía, a un proceso de expansión sistémica de la economía, dado que, ¿sí?, este crecimiento, esta expansión de la economía, este proceso de crecimiento, da lugar a una expansión del salario y esa expansión del salario da lugar también a un incremento de, de materias primas, de alimentos, que también afecta a, que también expande la demanda de bienes generados
por las de bienes periféricos, ¿no? Es decir, de materias primas y alimentos generados en países como los nuestros. Este, ahora, ¿qué ocurre? Antes o después, otros capitalistas, otros empresarios, concurren a esa actividad para producir esos bienes que hasta ese momento habían sido monopólicos o cuasi monopólicos. Mientras más capitalistas concurran a esa actividad, correlativamente va a disminuir el beneficio. Con la correlativa disminución del salario, ¿sí? Con la correlativa disminución entonces de la demanda de materias primas y bienes salariales. Entonces, antes o después, con la ampliación de la competencia, va a también ocurrir, ¿sí?, el estancamiento económico y cómo esa competencia sigue creciendo, procesos de depresión económica, ¿sí? Es decir, ya de desempleo y disminución de la actividad y disminución de la inversión. ¿Esto me entienden? Entonces, solo el monopolio, el cuasi monopolio, solo el carácter, la existencia de productos centrales al abrigo de la competencia, va a provocar, va a generar procesos de expansión económica sistémica. Puesto que esto no puede mantenerse en el tiempo, ¿sí?, antes o después, la competencia va a derrumbar la acumulación y va a entonces generar el estancamiento y la depresión, no solo en las regiones en donde estos productos centrales este, se producen, sino en todo el sistema mundo, puesto que el estancamiento y la depresión en estas regiones supone el estancamiento y la depresión en las regiones que ofertan materias primas y alimentos, ¿sí?, que como regiones exportadoras exportan en particular a estas regiones, a estas regiones centrales, ¿sí?, en donde se concentra la mayor cantidad de asalariados con poder de compra. ¿Se entiende esto? La mayor cantidad de empresas demandantes de materias primas. ¿Se entiende esto? Me parece que sí. Entonces, asociado al capitalismo tenemos este comportamiento cíclico. La dinámica del capitalismo es en parte entonces, ¿no?, una dinámica cíclica. El capitalismo entonces se caracteriza por esta dinámica cíclica de expansión, estancamiento y depresión económica asociada a la existencia, asociado al ascenso y al declive de productos y procesos centrales.
El otro tipo de tendencia del capitalismo, el otro tipo de dinámica, entiendan que cuando hablamos de dinámica, hablamos de transformaciones en el tiempo, ¿no? De modificaciones sistémicas en el tiempo. Entonces tenemos una transformación en el tiempo que tiene la forma de un ciclo. Tenemos otro tipo de transformaciones que afectan al sistema que se denominan tendencias seculares. Y estas tendencias seculares resultan del hecho de los límites a los procesos de acumulación cuya lógica, ¿sí? Perdón, lo estoy diciendo mal. Tendencias puesto que la lógica de la acumulación capitalista es infinita, ¿sí? Pero esa lógica de acumulación infinita es imposible materialmente. Tenemos límites con los que tropieza el sistema, límites que afectan al sistema, ¿sí? Que afectan la viabilidad del sistema, y que implican readaptaciones o crisis, que ya no tienen, no tienen un comportamiento repetitivo, ¿sí? Sino que afectan a la dinámica histórica de la totalidad del sistema, ¿sí? De manera tal que el sistema capitalista, al tratar de adaptarse, al tratar de resolver, ¿sí? Al tratar de confrontar esos límites, tiende a transformarse históricamente, ¿sí? Tiende a transformarse de una manera irreversible. Tenemos entonces las tendencias seculares, son tendencias irreversibles dentro del sistema para enfrentar en tanto este sistema intenta enfrentar los límites a la acumulación. No sé si se entiende. ¿Qué quiero decir con tendencias con fenómenos irreversibles? El capitalismo industrial, estudiado por Marx, se enfrenta con un límite muy importante en el consumo, en la medida en que ese capitalismo, tal como Marx lo piensa, está basado en el incremento de la pobreza del proletariado, se encuentra con un límite intrínseco, ¿sí? Que está dado por la restricción salarial que hace que los proletarios no puedan ser a la vez, ¿sí? Consumidores de todo lo que puede producir las industrias capitalistas. Hay un problema entonces, ¿sí? Un capitalismo, ¿sí? Basado en trabajadores, en la explotación de trabajadores, pero, ¿sí? Al que le falta la expansión del consumo. Cuando en el siglo XX, ¿sí? Ese capitalismo expanda el consumo a través de la expansión del salario, ¿sí? Genera un fenómeno irreversible. ¿Me entienden esto? ¿Sí? Genera un fenómeno irreversible en la expansión salarial.
Luego, ¿sí? Cuando ese capitalismo, ¿sí? Deba enfrentar a partir de 1970 un nuevo límite, que es no puede continuar con la expansión salarial, ¿sí? No puede continuar con la expansión salarial como lo había hecho desde aproximadamente la Segunda Guerra Mundial hasta 1970, ¿sí? Este, no puede volver sencillamente atrás, ¿sí? No puede volver sencillamente al siglo XIX. Debe enfrentar, ¿sí? La existencia de derechos laborales, ¿sí? De expectativas de incremento salarial, de expectativas de incremento de consumo. Entonces, ese capitalismo, que es aproximadamente el nuestro, ¿sí? Generado por la imposibilidad de seguir expandiendo el salario, debe enfrentar a la vez, ¿sí? El problema del límite, el problema de expectativas de incremento salarial y el problema de que no puede seguir expandiendo, ¿sí? El salario para el proletariado, ¿sí? Para los trabajadores. Este, ¿Me entienden? Entonces, a lo largo de todo el siglo XX vamos a tener un incremento, a lo largo de todo el siglo XX vamos a tener una tendencia, ¿sí? Secular de incremento del salario, ¿sí? Y esa tendencia secular al incremento del salario es irreversible. ¿Me entienden? Debe ser enfrentada nuevamente por el capitalismo contemporáneo, ¿sí? Pero no puede ser enfrentada sino teniendo en cuenta que durante todo el siglo, durante una gran parte del siglo XX, perdón, hubo esa tendencia al incremento del salario, ¿sí? Entonces el capitalismo se tiene que enfrentar a esa nueva realidad, a ese nuevo límite, a esa nueva contradicción, a su acumulación. Este, jun- entonces tenemos, ¿sí? Esta dinámica, que son dinámicas de largo plazo que generan crisis seculares para el capitalismo, ¿sí? Que generan este, crisis irreversibles para el capitalismo. La primera tendencia secular que propone Wallerstein es esta a la que estuvimos haciendo referencia, la tendencia secular al incremento del salario, ¿sí? La segunda tendencia, ¿cómo reacciona entonces en la perspectiva de Wallerstein este, el capitalismo al incremento, a la tendencia secular al incremento del salario? Puesto que durante el siglo XX el incremento del salario lleva al capitalismo, a la organización de la clase obrera como socia de la distribución de las ventajas de la expansión capitalista, ¿sí? Entonces, acompañando este proceso de expansión salarial, tenemos la expansión de la sindicalización de la clase obrera, ¿sí? El capitalismo entonces busca escapar a la este,
al incremento del salario desplazándose en el espacio, ¿no es cierto? Hacia lugares donde la mano de obra no esté sindicalizada. Ahora, pero en su expansión, antes o después, produce nuevamente sindicalización. Y entonces nuevamente se enfrenta con el mismo problema, ¿no es cierto? Es decir, nuevamente en la expansión del capitalismo hacia las zonas desindicalizadas, la propia expansión del capitalismo genera más sindicalización. ¿Me entienden? Con lo cual, la tendencia secular al incremento del salario se va haciendo cada vez y cada vez más compleja. ¿Sí? La otra tendencia secular está ligada a procesos en cierto sentido más contemporáneos, propios, ¿sí? de el segundo de la segunda mitad o tal vez de las tres cuartas partes del siglo XX, avanzando hacia el 2000, que tienen que ver con los costos, que remiten a los costos medioambientales. Piensen sobre todo en dos problemas: la contaminación, ¿sí? y y el sostenimiento, la sustentabilidad medioambiental del capitalismo, de la producción capitalista, a través de la reposición de los insumos que el capitalismo consume y destruye en sus procesos productivos. ¿Sí? Procesos como los de reforestación, ¿sí? este, y procesos como los de contaminación. Entonces, ¿sí? Y el problema entonces es quién corre, quién toma a su cargo los costos de la reposición de las materias primas y de la contaminación del medio ambiente. En principio, durante la mayor parte de la historia del capitalismo, podríamos decir nadie corre con los costos de ambos procesos. Ambos procesos son absolutamente ignorados, ¿no es cierto? Y el capitalismo reacciona a la degradación medioambiental y a la expoliación medioambiental de la materia prima, única y exclusivamente desplazándose en el tiempo. Desplazándose en el espacio, hacia las regiones en las que las materias primas que precisa siguen estando a su disposición. Ahora, llega un punto en donde ese desplazamiento se vuelve ya imposible. ¿Sí? La materia prima debe ser repuesta, ¿sí? A través de preocupaciones por la sustentabilidad y la contaminación no puede ya ser ignorada. Y entonces alguien tiene que correr con los costos de ambos procesos, el proceso de sustentabilidad y los procesos de descontaminación. ¿Quién se va a hacer cargo? Entonces, en principio se hace cargo del colectivo. Ahora, el colectivo solo puede hacerse cargo de esto a través de procesos de tributación. Antes o después, la sociedad responde negando esos procesos de tributación y estableciendo demandas colectivas para que sean las propias empresas las que tomen a su cargo estos procesos de sustentabilidad de la producción capitalista y de descontaminación de la producción capitalista. ¿Sí? Y entonces tenemos esto que se llama internalización de costes medioambientales. Y estos procesos entonces de internalización de costes medioambientales elevan los costes empresariales.
¿sí? Elevas los costes de producción. Y el capitalismo entonces nuevamente responde migrando los procesos de producción hacia allí donde no hay presiones colectivas para que internalice estos costes de sustentabilidad y de descontaminación. Pero llega un punto, obvio, en donde no puede seguir desplazándose en el tiempo. Perdón, no puede seguir desplazándose en el espacio hacia regiones que no le exija que internalice los costos medioambientales. ¿Sí? Nuevamente entonces tenemos una tendencia, tenemos que el capitalismo enfrenta las contradicciones de la acumulación desplazándose en el espacio, pero puesto que el globo es esférico, ¿no es cierto? No puede desplazarse infinitamente en el espacio, sino que llega un punto en donde el límite, ¿sí? Es un límite intrínseco, ¿sí? Y finalmente el capitalismo se vuelve más problema, se vuelve la acumulación, perdón, se vuelve extremadamente problemática. Y la tercera tendencia secular, ¿sí? Es bastante obvia, es la tendencia a la tributación. Como hemos visto, como hemos aludido varias veces, capitalismo necesita del Estado. Ahora, la expansión del Estado va a la par de procesos de tributación. Y esos procesos de tributación afectan la propia acumulación. El capitalismo necesita más Estado, ¿sí? Pero al mismo tiempo, ese incremento de la estatalidad, ese Estado más amplio que precisa el capitalismo, descarga o exige para que, como condición de posibilidad de su expansión, una ampliación de los impuestos y por lo tanto una disminución de la acumulación. Y nuevamente el mismo razonamiento. Entonces, antes o después, el capitalismo tropieza con estos límites. Salario, ¿sí? Costos medioambientales y tributación. Y antes o después, ¿sí? Estos límites exigen del capitalismo transformaciones cada vez y cada vez más amplias que nuevamente hacen más problemática la acumulación en estas empresas. ¿Sí? Bueno, les preguntaría si entienden, ¿sí? Pero no me están respondiendo. No sé si hay preguntas. ¿Hay preguntas? Y si no hay preguntas, tenemos nuevamente la clase del viernes. Nuevamente la clase del viernes está hecha sobre las mismas reglas, porque nuevamente yo no debería dar la clase del viernes. ¿Sí? Pero, así que si hay preguntas, a los que van a escuchar esta clase, la grabación de esta clase, la pueden hacer el viernes o nuevamente el lunes. El viernes, nuevamente les repito, van a estar publicadas, voy a publicar las consignas del primer parcial, y ustedes, nuevamente les repito, van a tener una semana para realizarlo. Bien, listo entonces, chicos, con eso damos por terminada la clase de hoy. Chau, chau.